Amigos, buenas noches. Les voy a contar unos relatos en vivo de militares, de encuentros ocurridos en selvas, en lugares alejados del sur del país mexicano. Esta vez les compartiré unos eventos que nos enviaron unas personas que están adscritas al ejército mexicano, a un batallón de infantería. Este relato es perturbador, es inquietante, de hecho es algo fuera de la realidad. Trata de bestias, de cosas desconocidas que se encuentran en las selvas. Así que por favor apaguen la luz, cierren los ojos y vamos a escuchar el verdadero terror. Gracias. Soy un militar y vimos unas aterradoras bestias en la selva. Relato 100% real de cosas inexplicables. Señor Chimo San Juan, buenas noches. Le mando esta carta explicándole cosas aterradoras que suceden en el ejército mexicano. Le diré que una vez, un teniente del ejército nos contó una aterradora experiencia en lo más profundo de la selva lacandona. En esa ocasión, él y su batallón de gafes, grupo de operaciones especiales, estaban en un curso de supervivencia en medio de la nada. Después de llegar a la selva, se dispusieron a instalar el campamento. Minutos más adelante, él y dos de sus cabos decidieron alejarse del grupo para buscar árboles frutales y agua. Para eso se llevaron cartuchos extras por si les salía algún jaguar y hasta un machete para las serpientes. Después de caminar por una hora, vieron unas cascadas impresionantes, en ellas unas cuevas, a donde al parecer una extraña criatura humanoide alcanzó a esconderse. Pensaron que era algún nativo de la zona, y para no molestarlo, siguieron su camino. Subieron por un cerro, y al bajar, se adentraron a una parte extraña de la selva, pero impresionante. Un lugar repleto de frutas y plantas jamás conocidas. Al final de cuentas llegaron a un complejo completamente poblado de casitas, hechas de paja y caña. Ellos se quedaron observando el lugar por unos segundos, hasta que por la parte de atrás salieron personas, las cuales hablaban lenguas indígenas extrañas. Estas eran de alguna tribu olvidada en el pasado, los cuales no usaban ropas, y segundos después, los hombres más fuertes los desarmaron y comenzaron a rodearlos. En eso vieron cómo uno de los nativos tenía un enorme perro encadenado a un árbol. Este era del tamaño de un asno, y curiosamente tenía en los pies con unas impresionantes garras. Aunque no lo crean, ese animal era algo jamás visto. De hecho, tenía un bozal improvisado en la boca, porque se veía que era carroñero. Ellos del susto hasta se orinaron en los pantalones, porque creyeron que lo soltarían y que la bestia se los comería. Pero gracias a Dios eso no pasó. Fue entonces que apareció el líder de la tribu, quien era el único que hablaba español, y pidió que lo soltaran. Este hombre medía como 1 metro con 80 centímetros. Tenía todo el cuerpo cicatrizado por múltiples batallas. Después se dirigió hacia ellos y les preguntó que quiénes eran y por qué motivo estaban armados en la selva. Pero lo más importante fue que a dónde iban, ya que ellos no recibían visitas y más de militares. Ellos le dijeron hacia dónde iban y también se justificaron con la verdad, pues argumentaron que estaban realizando un curso de supervivencia, en el cual tenían que pasar una semana en lo profundo de la selva y depender de los recursos naturales para no morir de hambre, además de la sed. En eso el jefe de la tribu comprendió que no mentían, y al ver el peligro que representaba estar solos en la selva, les dijo que se ofrecía para llevarlos de regreso. El teniente nervioso le dijo que no era necesario, ya que supuestamente su campamento estaba como a 3 kilómetros al sur, y también le comentó que allí estaban sus elementos esperándolos, que al notar su ausencia no tardarían en buscarlos.
Nuevamente el jefe de la tribu le respondió que eso no era cierto, que ellos estaban a más de 40 kilómetros de su campamento, pero que era un lugar accidentado, donde era difícil de entrar, y al parecer habían dado un salto en el tiempo, esto cuando cruzaron por la cascada, pero que aparte no estaban solos, porque supuestamente en ese lugar había animales salvajes, o algo peor. No estamos hablando de un jaguar o un puma, estamos hablando de cosas que solamente los militares comprendían en ese momento. Pero bueno, una vez más el teniente le dijo que eso no era cierto, que ellos llevaban instrumentos de medición de tiempo y que cuando los usaron se dieron cuenta de que efectivamente estaban a varios kilómetros. Y esto era incomprensible, porque nadie o ningún ser humano en tan poco tiempo podría recorrer esa distancia. Pero bueno, cuando el teniente les preguntó que qué clase de peligros habían en la selva, fue que el jefe de la tribu argumentó que el principal peligro y el más poderoso o fuerte eran toparse con esas bestias, como la que ellos tenían atrapada, y que al parecer esa que estaba con ellos era de las más pequeñas, porque supuestamente ya la habían domesticado, y eso porque tenían con ellos 3 años, pero que habían otras cosas más grandes y más fuertes, con unas mandíbulas impresionantes, las cuales llegaban a romper los troncos de los árboles, y que de un garrazo partían en dos un árbol también. Fue que el teniente y los dos cabos temblaron de pies a cabeza, pues efectivamente, ese animal que estaba cautivo era impresionante, y cuando les dijo que afuera había mínimo una docena más grandes, comprendieron el verdadero peligro. Señor Chemo San Juan, el teniente ya había escuchado historias como esta, pero en otros grupos armados, especiales del ejército, pero pues en ese momento no creyó que fueran ciertas, e imaginó que posiblemente perdieron el tiempo, o que se les descompuso el reloj y la brújula, pero que un ser humano lograra caminar casi 50 kilómetros en 2 horas, eso era imposible. Primero se necesitaría de un carro, hasta de una motocicleta, e incluso hasta de un caballo, y eran cosas imposibles en la selva. Pero bueno, al final de cuentas aceptaron que los llevaran de regreso al camino, por el más cercano, para llegar a su campamento antes del anochecer. Después de caminar llegaron a las cascadas, por donde desaparecieron esa vez, e encontraron infinidad de huesos, e incluso sangre fresca, así como órganos, vísceras de animales, y también posiblemente de seres humanos, porque allí habían unas huellas, pero de seres humanos no creo. Estas huellas eran de extraños animales con 3 dedos, los cuales caminaban en 2 patas. Parecía que fueran osos, y por lógica en la selva no existía ese tipo de fauna. Fue allí que comprendieron que la parte de la historia era real, y que posiblemente estaban ante una especie de animal jamás descubierta, o conocida por el ser humano, los cuales eran netamente carnívoros. Después de cruzar la parte más peligrosa, a lo lejos se escuchaban gritos aterradores de animales. Era como si estuvieran agonizando. Lo extraño es que estos sonidos no los emitían los monos o los simios de la selva, pero un poco más aterradores. Más bien dicho, era lo más parecido al llanto de un ser humano o de un animal en peligro. Fue allí que el líder de la tribu les comentó que no se preocuparan, porque en ese momento las bestias no los molestarían para nada, porque ya se estaban comiendo algo allí en la selva y que era el momento oportuno para escaparse de allí. En pocas palabras, a los militares se los llevaron nuevamente hacia las cascadas, cuidándose de que nadie los viera, porque si no, allí mismo sabrían que ese era el lugar a donde dabas el famoso salto en el tiempo, para entrar a una parte olvidada de la selva, una por el ser humano, la cual estaba habitada por cosas aterradoras. Dice el teniente que les taparon los ojos y que al final les quitaron las armas, las cuales les regresaron al salir del lugar. Cuando les descubrieron el rostro,
vieron de nuevo las cascadas, las cuales eran hermosas, pero no pudieron tomarle fotos, porque el líder impidió que lo hicieran, y también les suplicó de no contar esto o dar posible ubicación, ya que ellos vivían en total paz, sin la presencia del ser humano o de algún invasor. Pero bueno, cuando llegaron a donde habían dejado parte de sus cosas, los militares las encontraron y les dieron de comer al líder de la tribu dulces y cigarros. Pero pues estos no los aceptaron, porque sabía que de comerlos podrían contraer enfermedades, unas que eran del ser humano, y que para ellos sería fatal. Al final de cuentas, los regresaron sanos y salvos, y al reportarse al batallón especial, ya nada tenía sentido, pues tan solo habían pasado 2 horas con 45 minutos, y nadie había notado su ausencia, porque el teniente pidió como máximo volver a las 3 horas en punto. Pero bueno, señor Chemo San Juan, al final de cuentas, allí quedó comprobado de los peligros de la selva, y no precisamente por sus nativos, más bien por sus criaturas híbridas, unos seres jamás documentados. Gracias. Relato, escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de los eventos reales del teniente Huerta Oropesa. Efectivamente, amigos, muchos militares, marinos, incluso policías federales, que han trabajado en brigadas en el norte o sur del país, se han topado con estos avistamientos, con la presencia de cosas extrañas, y no solamente en México. Hace un tiempo me mandaron de Perú un aterrador evento donde decía que un militar se encontró con una bestia en la selva, la cual, pues le decían el impostor porque tomó su forma humana, y esta bestia se fue a la casa del militar, incluso convivió con los padres de él, pero los perros no lo querían porque sabían que era un impostor. No recuerdo bien cuál es el nombre de este ser en el país andino, pero dicen que cuando se molesta se come a la gente. No estoy hablando de un duende ni de otra cosa. Posiblemente es un ser alienígena, y ¿por qué no? Ahorita que ya dijeron que los extraterrestres y las personas que no son de este mundo existen, pues nos damos a la idea de que no estamos solos, de que no solamente en la selva existen cosas extrañas y aterradoras, también en los ranchos del norte del país están los skinwalker, están los seres híbridos, están los hombres lobos. Hablando de el desierto de Sonora, ahí hay unas criaturas que hace muchos años acabaron con una brigada de marinos, los cuales iban siguiendo a unos narcotraficantes. Eventos así como este que les acabo de contar son reales, aterradores y perturbantes, pero lo más impresionante de esto es que no tiene mucho que pasó. Eso es todo por hoy, amigos. De la manera más atenta les pido que por favor apoyen al canal. Les suplico también que me regalen 3 segundos para mirar los comerciales, no los brinquen. Al final de cuentas con eso nos apoyamos, los creadores de videos. Y más nosotros que nos dedicamos a recolectar eventos reales ocurridos en ranchos, pueblos y ciudades. Eventos 100% reales. Eso es todo por hoy. Espero que mis Dios los bendiga, que los cuide mucho, que también se cuiden, y próximamente nos vemos en un relato más contado en vivo por su amigo y servidor, Chemo San Juan. Gracias.